Doctor, muy buenos días. Mil disculpas por el atraso porque se acuerda que conversamos el fin de semana y usted decía, yo tengo problemas con la electricidad. Pues bueno, nosotros tuvimos problemas con la electricidad, se nos fue la luz en vivo, hasta poder restablecer el señal se nos atrasamos unos minutos, pero le agradecemos por su espera, doctor. Doctor, a ver, yo creo que antes de profundizar en temas muy específicos, es bueno abordar cuestiones jurídicas, ¿no? ¿Verdad? Con antecedentes jurídicos sobre lo que es la actuación del contencioso electoral sobre el tema de inhabilitaciones. ¿Nos podría dar un poco de desarrollo sobre eso, doctor? Buenos días, Omar. Muchas gracias por la invitación. A ver, en primer lugar quisiera señalar que en el caso específico del recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por el Partido Sociedad Patriótica y el Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti en contra de la resolución que emitió el Consejo Nacional Electoral, por la cual resolvió calificar la candidatura del señor Jan Topic. Primero, no es verdad, como algunos han señalado, que los dos recursos sean exactamente iguales con punto y coma. Son absolutamente diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro. Tanto es así que en el un caso no justificaron el auxilio probatorio, mientras que en el otro sí lo hicieron. Primera aclaración que me permito señalar. En segundo momento, también quisiera referir que a partir del 14 de agosto del presente año, cuando la abogada Ivonne Coloma asumió la presidencia del tribunal y yo la vicepresidencia, los sorteos que de hecho ya venían siendo y son de carácter electrónico, se realizan en forma electrónica, pero a partir del 14 de agosto además son públicos, es decir, que se difunden a través de los medios de YouTube y otros medios en el momento mismo en el que se realiza el sorteo de cada una de las causas, por manera que no existe ninguna manipulación ni posibilidades de aquello. Tercero, se me ha cuestionado, por ejemplo, respecto a sostener que como se debía resolver en función de los recursos de objeción que fueron interpuestos ante el Consejo Nacional Electoral, yo no podía solicitar información adicional, lo cual es equivocado. ¿Por qué? El artículo 260 del Código de la Democracia establece de manera textual lo siguiente: previo a la sentencia, el Tribunal Contencioso Electoral o la jueza o juez competente podrá requerir actuaciones, documentos o cualquier otro tipo de información que contribuya al esclarecimiento de los hechos que estén en su conocimiento. Pero es más, el artículo 269, el último inciso del mismo Código de la Democracia, en relación con los recursos subjetivos contenciosos electorales, establece que se resuelvan en mérito de los autos. Pero a partir de un punto y seguido, dice textualmente: no obstante, de manera excepcional, a través del juez sustanciador, podrá requerir actuaciones, documentos o cualquier otro tipo de información que contribuya al esclarecimiento de los hechos que estén en su conocimiento. En consecuencia, en este tipo de recursos, el juez sustanciador está habilitado por la ley para efectos de solicitar información que considere necesario y pertinente. Además, resulta ser necesario que el juez cuente con toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, a partir de los cuales se pueda tomar una decisión. Y en relación con el auxilio de pruebas, que también ha sido cuestionado, como he señalado, el Partido Sociedad Patriótica no justificó la procedencia del pedido de auxilio de pruebas, pero el movimiento Pachacuti sí lo hizo. Específicamente, el numeral 5 del artículo 245 del Código de la Democracia establece lo siguiente: si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido con indicaciones precisas sobre la institución que los posee y solicitará las medidas pertinentes para su práctica. La solicitud de acceso y auxilio contencioso electoral a la prueba debe presentarse de manera fundamentada. Sobre esto, el tribunal se ha pronunciado en varias ocasiones anteriores en el sentido de que
en casos en los cuales no se puede esperar que transcurra el tiempo previsto en la ley para el acceso a la información, como es el caso de las denuncias por infracciones electorales, que pueden ser presentadas dentro de 2 años de ocurrida la infracción. En el caso de estos recursos que tienen únicamente 3 días para interponerlos, el tribunal ha considerado que si el recurrente ha requerido con anterioridad esa información y no la ha recibido, evidentemente es procedente conceder el auxilio probatorio. Respecto también de las partes procesales que se ha cuestionado en el sentido de que por qué no se ha permitido que el movimiento o partido político Suma y el precandidato sean partes procesales, no es el juez el que determina quiénes son partes procesales, sino que es la ley. Es la ley la que determina que son partes procesales, en este caso, el recurrente, las 2 organizaciones políticas que he señalado, y el recurrido, en este caso, es el Consejo Nacional Electoral, quien emitió la resolución y contra la cual se recurre. Sin embargo, por mandato del artículo 76 de la Constitución y las disposiciones convencionales, a nadie se le puede, a ninguna persona que esté de por medio de derechos u obligaciones, se le puede privar del derecho a la defensa. En esa virtud, en el momento oportuno, permití que el señor Jan Topic conozca de las pruebas que fueron presentadas, las contradiga, y él tuvo oportunidad de presentar también sus pruebas de descargo y de expresar sus puntos de vista hasta el final de la tramitación del recurso. Sin embargo, también es necesario señalar, y aquí voy a contradecir lo dicho por el juez Muñoz en su voto salvado, que dijo que yo debía haber corrido traslado con la documentación que tiene el carácter de reservado, y no porque a mí me parezca, sino porque así dispone tanto el Código Tributario cuanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y permítame decirle lo siguiente, ojalá el doctor Muñoz escuche, aunque le haré saber de alguna manera. El artículo 233 del Código Orgánico Integral Penal señala lo siguiente: la o el servidor público encargado de la custodia o utilización legítima de la información, que sin autorización correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Es decir, el doctor Muñoz pretendía que yo me ponga en riesgo de que me lleven a prisión. Doctor, a ver, solamente para ir aclarando ciertos puntos y que son las grandes preguntas que se hace la ciudadanía. A ver, a muchos les sorprende que en un cuerpo colegiado como es el CNE haya habido una votación de 5-0 basado en documentos jurídicos, porque fue el departamento jurídico, la dirección jurídica del CNE, que también analizó el caso de la impugnación hecha contra la candidatura de Jan Topic, y ahora en el contencioso electoral se vote totalmente distinto. ¿Qué hubo? ¿Cuál fue el punto determinante para que en un cuerpo colegiado se haya votado de una manera y en el otro de otra manera? Simple y sencillo, Omar. Los recurrentes presentaron pruebas de cargo. En el caso del movimiento Pachacutic, me parece únicamente pruebas en copias simples. Por eso también el tribunal analiza en el sentido de que el Consejo, al tratarse de una información que se puede acceder incluso a través de los medios digitales, tenía el deber de verificar la veracidad de esas pruebas. Pero más allá de eso, un hecho es cierto, y perdóneme decirlo, hasta el día jueves de la semana en la que el tribunal emitió la sentencia, mi despacho y yo estuvimos trabajando en el sentido de negar los recursos subjetivos contenciosos electorales. Esa es la verdad absoluta. Sin embargo, cuando llegó la información que tiene ese carácter de confidencial, de reservado, del Servicio de Rentas Internas, de la Superintendencia de Bancos, cambió absolutamente el panorama. O sea, fue cuestión de horas. Fue en cuestión de horas que hubo ¿ya? En realidad de días, porque una vez recibida la información, y como usted comprenderá,
Ajá. Los jueces resolvemos de acuerdo con las piezas procesales, de lo que consta, de lo que existe en el expediente. Lamentablemente, como he señalado, esa información tiene un carácter de reservado que además las autoridades del Servicio de Rentas Internas nos advirtieron que debíamos mantener esa condición, y textualmente dice el Servicio de Rentas Internas en la comunicación remitida al tribunal. Dice que la información remitida tiene el carácter de reservada. Por tanto, es responsabilidad del Servicio de Rentas Internas recordar que se traslada su reserva y salvaguarda al Tribunal Contencioso Electoral y que debe arbitrar todas las medidas necesarias para salvaguardar la reserva del dato tributario bajo prevenciones de ley. Es por esa razón, Omar, que no puedo describir la información recibida, pero insisto, es que esa es la información que sustenta la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, en la que se determina que la transferencia de las acciones, el despojo de la propiedad del precandidato es en apariencia, es decir, que es simulada, con el propósito de cumplir o de eludir la prohibición establecida en la Constitución y en la ley a fin de ser habilitado para ser candidato. Por consecuencia, esa es el fundamento fáctico para la decisión que adoptó el Tribunal Contencioso Electoral. Me queda clarísimo, doctor, y le agradezco la confianza para poder revelarnos esto que, insisto, se mantiene en reserva. Parece que este fue el punto clave y lo fue. Omar, la información que consta en el expediente tiene ese carácter de reserva. Yo no puedo describir esos documentos, esos informes, pero es sobre la base de esa información que el tribunal tomó la decisión. Perfecto. Le hago dos preguntas como ciudadano de a pie, no especializado y adentrado en los temas jurídicos, pero le tengo dos preguntas. Esa prueba clave, madre, para el fallo, fue conocida por las partes, incluida por la gente de Suma, punto 1, y punto 2, doctor. Porque, a ver, supongo que una persona que está dentro de un proceso, por más reservada, tiene derecho a conocer esa prueba con la cual se los va a juzgar. Punto 1. Punto 2. Hay muchas personas que dicen, ¿pueden jueces electorales sentenciar que ha habido testaferrismo o que ha habido una simulación de venta de entrega de acciones? ¿Está en su alcance como juez electoral hacer eso? Esas dos preguntas como ciudadano común, doctor. La primera, como he señalado, esa información que tiene carácter confidencial, de reservado, yo no podía remitir a las partes procesales, tampoco en este caso al señor Jan Topic, porque insisto, en el momento que eso hubiese realizado, habría incurrido en un delito penal que está tipificado y sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Por consecuencia, al ser esa una información, no porque a mí se me ocurra, sino que por mandato de la ley, tiene el carácter de reservado, no podía correr traslado aún a las partes procesales y al señor Topic, porque no contaba con ninguna autorización para efectos de poder hacerlo. Yo no puedo, no podía, bajo prevenciones de ley, como he señalado en primer momento. En el segundo tema, el segundo tema era respecto de la resolución del Consejo Nacional. O sea, no, consultarle si los jueces electorales pueden realmente determinar que hubo una entrega simulada de acciones de una empresa. O sea, está en su alcance. No, eso no debe de ser otro tipo de juez el que determine eso. Primero, en materia electoral no existe prejudicialidad. Primera cosa. Si el tribunal tiene información de la que se derive la posibilidad de una infracción de carácter penal, el Código de la Democracia obliga al tribunal a remitir a la Fiscalía General del Estado para que se investigue y se determine las presunciones de responsabilidad sobre aquello. Y es exactamente lo que el tribunal hizo en la parte resolutiva. Una vez ejecutoriada la sentencia, la Secretaría General del Tribunal tendrá que remitir a la Fiscalía para que se investigue y se determine eventuales responsabilidades por esa materia. Perfecto. Ahora, doctor,
me veo en la necesidad de preguntarle esto, porque también ha sido parte de la discusión. Para Suma, y lo cito literalmente a Guillermo Cerri, presidente de Suma, usted era el alfil de gobierno. Así lo calificó en su momento el presidente de Suma, y mucha gente trae a colación el tema de la situación de su yerno, que tiene vínculos con el gobierno, en su momento con ADN, con un cargo de función pública. ¿Cuánto influyó el gobierno en esto y cuál es su relación con el gobierno? Primero, no voy a hacer ninguna afirmación de carácter político. El tribunal resuelve sobre la base de las pruebas aportadas en el expediente. Lamento mucho que existan tanta afirmación poco responsable, de tal manera que lo que, de hecho, y usted habrá escuchado además toda una campaña de desinformación, de ataques en mi contra, llegaron a decir incluso que soy agresor de mujeres, y las personas que me conocen saben que soy absolutamente respetuoso con todas las personas en general y con mayor razón con las mujeres. Así es que, mire, muchas personas dicen cualquier cosa. Lamentablemente, para desinformar, insisto, el juez se pronuncia y resuelve sobre la base de las constancias procesales. Le vuelvo a insistir, hasta 3 o 4 días antes de la resolución, nosotros en mi despacho estuvimos en la línea de preparar un proyecto diferente con un resultado distinto. Y aquí permítame decir lo siguiente, Omar. Sí, dígame. También se ha criticado el tema de la interpretación. Incluso alguien considerado experto llegó a decir que hemos incurrido en arrogación de funciones al haber interpretado la Constitución, lo cual es respeto, pero es un error terrible. Permítame comentar esto. En este libro, que se titula La crisis del Estado de Derecho, publicado por la Universidad Externado de Colombia el año 2018, contiene un artículo de mi autoría en el que analizo sobre las concepciones formalistas y antiformalistas del derecho. Así es que he sido coherente con mi pensamiento, dicho antes de ser juez inclusive. Para los cognitivistas, herederos de la concepción exegética de la interpretación, pues el juez tiene que ser un mero descriptor de la voluntad del legislador expuesta en un texto normativo. ¿De acuerdo? Ya, okay. La interpretación puramente gramatical. Para los partidarios de la teoría escéptica de la interpretación, antiformalistas como yo, lo he dicho muchas veces, no basta la mera descripción del texto del enunciado normativo, sino que la interpretación debe ser sustancial, debe buscar el propósito, la finalidad del texto normativo. Para hacerme entender, le voy a poner rápidamente el ejemplo que no es mío, del prohibido entrar perros al parque. Imaginariamente le invito a usted y a quienes nos escuchan trasladarnos a un parque que se encuentra cerrado en su totalidad, con una puerta sobre la cual se coloca un letrero que dice prohibido entrar perros al parque y un guardia encargado de verificar que eso ocurra. Para un intérprete cognitivista, literalista del derecho, ningún perro, no importa su condición, pequeñito, recién nacido, un perro lazarillo, de esos que guían a las personas ciegas, por ejemplo, podría ingresar al parque, pero sí podría ingresar un tigre, podría ingresar un león, cualquier otro animal. Para un intérprete escéptico, en cambio, lo que interesa es buscar cuál es el propósito, la finalidad, por qué está prohibido ingresar perros al parque. Puede ser por razones de seguridad, puede ser por razones de higiene. Entonces, en esos casos, el perro pequeñito que no representa ningún riesgo a nada sí puede ingresar, el perro lazarillo sí puede ingresar, pero el tigre o el león no puede ingresar. En este caso, no se trata solamente de proteger el derecho a la participación, que ha sido el discurso de muchos. Correlativamente también existen requisitos y prohibiciones para ser candidatos a dignidad de elección popular, lo cual implica que los electores tengan el derecho de elegir a las personas que en efecto hayan superado, hayan cumplido esos requisitos
y no incurran en esas prohibiciones. Doctor. Por esa razón. Ajá. Sí, sí, doctor. Culmine la idea porque necesito hacerle una última pregunta antes de cerrar la entrevista debido a una noticia de último momento que ha ocurrido, pero termine la idea, doctor. Por esa razón es que en este caso, y claramente, Omar, en la sentencia se describe cuál es el tipo de interpretación jurídica que aplica el tribunal y claro, es con fundamento, con base en lo que he señalado ya en el 2018 en un documento académico publicado en Colombia. Evidentemente, yo ya expresé cuál es mi adscripción a una corriente filosófica del derecho. Perfecto. Vamos con la pregunta. Solamente para cerrar, a ver, en el momento que se ejecutaría el fallo, la pregunta ¿es el binomio en su conjunto el que está inhabilitado o solamente Jan Topic? La precandidatura de Michelle Calvache, ¿estaba en firme o no estaba en firme? Y se lo pregunto porque en estos momentos ella acaba de anunciar, si me ayudas en pantalla, Mayita, que era el binomio Jan Topic, acaba de anunciar su renuncia a la candidatura a la vicepresidencia de la República. Es más, está haciendo una convocatoria, una rueda de prensa. Le pregunto, doctor, porque sabemos nosotros, lo que seguimos todo esto, que cuando ya una candidatura está en firme, es irrenunciable. La pregunta es, cuando se emiten el fallo del TCE, ¿es al binomio, a los dos o solamente contra Jan Topic? Lamentablemente no puedo pronunciarme porque bien podría llegar algún recurso al tribunal. Solamente déjeme decirle que una candidatura está en firme cuando ha sido calificada. Y en este momento todavía no han sido calificadas ninguna de las dos porque evidentemente se declaró sin efecto la resolución emanada por el Consejo Nacional Electoral. Perfecto, doctor. Le agradezco muchísimo, doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Doctor, le agradezco por sus explicaciones. Tenga un excelente día, doctor. Le agradezco a usted por la invitación. Espero que esta explicación permita esclarecer los fundamentos de hecho y de derecho y las facultades que tanto el juez cuanto el tribunal tienen y que en este caso estemos claros que fortalecer la democracia implica también cumplir los derechos y las obligaciones o los deberes previstos en la Constitución y en la ley. Muchas gracias. Gracias, doctor.